Hoy vamos a hablar acerca de un personaje en la Biblia llamado Cornelio. Eh, yo creo que yo creo que no necesito repetirles frases como el tiempo pasa volando, la vida es muy corta, o decir que nos robaron un año de vida para convencerlos de que la vida es breve, ¿verdad? Pero la realidad se impone. Ya estamos terminando abril. En unos cuantos días más estaremos celebrando el 10 de mayo y pues esto está pasando muy rápido. Yo creo que si alguien te preguntara ¿qué es tu vida? ¿Qué contestarías? Bueno, yo sé que la respuesta puede ser muy amplia, ¿no? Quizás te pondrías a filosofar o hablarías de las experiencias por las que has pasado, o tal vez, como alguna vez vi en la televisión, cuando le hicieron esta pregunta a un anciano, simplemente se quedó callado y se puso a llorar. Si le preguntaras al apóstol Santiago, él te diría que la vida es, y la describe de esta forma, dice que ciertamente es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si le preguntaras al apóstol Pedro, te contestaría, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y Jesús dijo, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Qué bellas y qué profundas expresiones que nos hablan precisamente acerca de lo que es la vida humana. Yo sé que para los jóvenes no es fácil captar esta brevedad porque están rebosando de vida, ¿verdad? Porque confían en que todavía les quedan muchos años por delante. Y aunque no siempre esto es verdad, sí es un hecho que la mayoría de ellos piensa tener una vida larga y llena de años. Sin embargo, los que ya llevamos mucha experiencia acumulada, sí somos muy conscientes de que la vida se nos está acabando y que por razones obvias ya estamos más cerca de un lado que del otro. Decía Mario de Andrade en su poema Mi alma tiene prisa. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Como les decía, la mayoría de ustedes, no todos, porque hay jóvenes oyendo esta plática, pero la mayoría, sin darnos cuenta, empezamos a incorporar en nuestro lenguaje la palabra antes, ¿verdad? Antes en mis tiempos, antes las cosas no eran así, antes no me dolía, etcétera. Y no sé si a ti te ha pasado que de pronto en la calle te encuentras con Juanito, ¿verdad?
¿sí? Aquel niño que conociste cuando era niño. Y ahora te presenta a su esposa, te presenta a sus hijos, y así empezamos a ver muchas señales de que el tiempo ha pasado sobre nosotros. Claro, en algunos el tiempo no ha pasado sobre ellos, los ha aplastado. Otra expresión frecuente en nosotros es cuando empezamos a, ya sí yo recuerdo que... Y dicen que la gente mayor, que a la gente mayor le gusta contar 1000 veces una historia, porque quieren traer al presente algo de su juventud pasada. Por eso les gusta recordar, porque dicen que recordar es volver a vivir. Y hablando de recuerdos, yo recuerdo el testimonio de Paco, un amigo que vivió pues prácticamente una vida disoluta, ¿no? Y finalmente él conoció a Cristo ya muy grande. A partir de ese momento, él se convirtió en un ganador de almas. Como dicen, no dejaba títere con cabeza, ¿no? Repartía folletos, iba a donde lo dejaran hablar y realmente tenía un verdadero cargo por las almas. Dios todavía le permitió vivir muchos años más, a pesar de que él ya era grande. Y él vivía feliz. Me acuerdo que usaba bisoñé y luego lo traía todo movido. Pero realmente él vivía feliz con la nueva vida que Dios le había regalado. Él era un ejemplo viviente de cómo Dios puede usar a cualquier persona sin importar su edad. Paco decía que él tenía que reponer el tiempo que había perdido en el pasado, viviendo solo para agradarse a sí mismo. Y por eso aprovechó cada instante de vida que Dios le regaló hasta que finalmente pues, fue llevado a su presencia. Dios ordena varios principios a través de los cuales nosotros podemos vivir nuestra nueva vida en Cristo. Y yo les voy a mencionar 4 que están precisamente en Colosenses 4, del 5 al 6. Dice así Pablo, dándoles estos consejos a la gente de la iglesia de Colosas. Dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Es decir, aquí Pablo nos está hablando de 4 principios. Vivir sabiamente entre los que no creen en Cristo. Aprovechar cada oportunidad y el tiempo que te queda de vida. Procurar pues, que tus conversaciones sean edificantes. Y buscar el conocimiento de Dios para poder presentar con seguridad tu fe en Cristo. La Biblia nos da varios ejemplos de personas que supieron darle a sus vidas el enfoque correcto, que supieron aprovechar el tiempo y decidieron trabajar y actuar cuando Dios les dio la oportunidad de hacerlo. Y como el ejemplo que les di, no sabemos en qué momento
nuestra nueva vida espiritual va a comenzar. En algunos, esta vida espiritual comienza desde que son niños. En otros, como por ejemplo en mi caso, comenzó a los 20 años. En el caso de Paco, híjole, quién sabe, él ya era muy grande. Y esto es muy variable. Sin embargo, cada uno debe tomar en cuenta que este encuentro con Cristo debe ser un parteaguas en nuestra vida y debe ser ese punto de inflexión que nos haga cambiar el rumbo de nuestra vida en cuestiones de propósitos, valores y objetivos. Esta mañana yo les voy a hablar, como les dije, acerca de Cornelio. Y voy a hablar de él como un ejemplo de una persona que integró estos 4 principios que leímos de Pablo en su vida. Para esto me voy a referir básicamente al capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y pues ojalá lo puedas leer después con calma para que amarres todos estos detalles que yo te voy a ir dando el día de hoy. Pues este relato nos habla acerca de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Bueno, este hombre decidió dedicarse a la milicia y desempeñaba el cargo de centurión, un oficial militar del Imperio Romano. En ese entonces, la unidad militar romana era la legión, que estaba formada por 6,000 hombres, las cuales se dividían en 10 cohortes de 600 hombres. Y a su vez estas cohortes se dividían en 6 compañías de 100 hombres cada una. Por esta razón, Cornelio era un centurión porque estaba a cargo de una compañía de 100 hombres. Y esta compañía, como dice el texto, se llamaba la italiana. Bueno, detalles que luego nos dan. Este hombre estaba viviendo en medio del avivamiento del primer siglo, en donde cada uno de los cristianos estaba tomando su lugar y el evangelio se predicaba con mucho poder y constancia. A pesar de que Cornelio vivía en medio de una cultura pagana, ¿verdad? Existían muchos dioses a los cuales se les daba culto. Y además vivía en una sociedad llena de excesos de toda índole. A veces pensamos que los excesos que estamos viendo ahora son una cosa nueva, pero si vamos a la historia, nos damos cuenta que no. Cornelio había dado un paso muy importante en su vida. Había decidido vivir sabiamente y en el temor de Dios. Pero nos dice el texto que él fue más lejos. Él se sujetó a las normas y preceptos del cristianismo con las que estaba de acuerdo y decidió ayudar económicamente a los pobres, además de tener una vida de oración. Un día, Cornelio estaba orando y ayunando, porque estaba buscando sinceramente a Dios. Y ese día, Dios se le reveló por medio de un ángel. Y le dijo este ángel que mandara traer a un tal Pedro, el cual estaba viviendo en Jope. Y esto fue para él, pues, el principio de una respuesta para saber más del Dios al cual oraba. Y como veremos al final de esta historia, él lo halló. Porque es muy importante saber
que Dios siempre da su revelación de acuerdo al interés de cada persona. Por esta razón, hasta el día de hoy, nadie en este mundo, así viva en el rincón más olvidado del planeta, ninguna persona que realmente quiera conocer a Dios se quedará sin la información necesaria para poder establecer una relación con Él. Yo te podría dar muchos ejemplos de casos extraordinarios en el rincón más olvidado de este mundo, donde hubo personas con un corazón sincero que querían conocer a Dios y Dios les hizo llegar el mensaje de salvación a través de formas realmente extraordinarias. Por eso la Biblia dice que el que busca, encuentra. Y como dijo también el profeta Isaías, y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo corazón. Así que ese mismo día, Cornelio, pues siguiendo las instrucciones de este ángel, mandó a 2 de sus criados y a un soldado para que fueran hasta Jope a buscar a Pedro. Mientras se llevaba a cabo este traslado, por su parte Dios le envió a Pedro 3 veces una visión. Y en ella se le ofrecía, así en forma pues muy visual, ¿verdad? Dice el texto que aparecía un mantel y que se abría y que este mantel contenía varios animales prohibidos. Y Pedro decía, no, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Y el texto relata que Dios le dijo, Pedro, no llames impuro a algo que Dios ha limpiado. Y mientras Pedro pensaba, ¿qué querría decir esta visión que Dios le había revelado? Llegaron a la casa donde estaba viviendo los hombres que iban de parte de Cornelio. En otro momento, Pedro ni siquiera los hubiera dejado entrar porque era prohibitivo para los judíos tener contacto con los gentiles, ¿no? Y mucho menos hospedarlos o comer con ellos. Pero finalmente los hizo entrar. Y estos hombres le dijeron que su amo había recibido una visión donde se le ordenaba buscar a Pedro para que fuera a su casa. En la visión que se le dio a Pedro, los alimentos inmundos representaban precisamente a los gentiles. Recuerden que los gentiles son en la Biblia todos aquellos que no son judíos. Y como les decía, aunque Cornelio era uno de ellos, pues veremos que él iba a ser atendido. A partir de ese momento, Dios estaba reiterando a la grey apostólica la obligación de no discriminar a nadie y compartir el mensaje de salvación a todo el mundo. Por esta razón, Dios le dijo a Pedro en la visión, no llames inmundo a algo que Dios ha limpiado. Era obvio que esto tarde o temprano lo iban a entender los apóstoles, porque Jesús había muerto en la cruz por todos. Y todos tenían el derecho de oír el Evangelio y recibir el regalo de la salvación sin acepción de personas. Es más, Jesús ya había puesto el ejemplo en vida cuando compartió su mensaje con varios gentiles, como la mujer samaritana, la mujer cananea, Jairo,
varios soldados, etc. Por esta razón, hoy en día, el pueblo de Dios se sigue conformando por personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación, sin distinción alguna. Porque Dios, desde ese momento, al hacer extensivo su mensaje, Dios estaba dando a entender que a partir de judíos, griegos, gentiles o los que fueran, Él iba a construir un pueblo nuevo, su iglesia, conformado por todo tipo de personas. Y como dice Pablo en Efesios 2:14, iba a conformar la iglesia, a la cual se accede hasta el día de hoy con una sola condición: creer en Cristo. Vamos a leer esto precisamente que dice Efesios 2, del 12 al 14, donde Pablo reitera esta enseñanza. Y dice así, hablando de Cristo, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, está refiriéndose a la clasificación que se hacía en esos tiempos entre judíos y gentiles, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso, cuando la Biblia habla acerca de la iglesia, dice que ahí no hay distinciones, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay gentil, porque todos están unidos en un nuevo ente que se creó, que es la iglesia. Gracias al mandamiento que Dios le dio a los apóstoles de ir a predicar el evangelio a todo el mundo, no solo la fe cristiana se ha predicado en todas partes, sino que además a lo largo del tiempo se ha beneficiado a muchas personas a través de la obra social del cristianismo. Los hospitales, los orfanatos, los asilos, las misiones, las brigadas médicas y algunas universidades han sido proyectos que surgieron de la mente de hombres piadosos con la idea de compartirlos con todos sin discriminación ni distinciones raciales, religiosas o culturales. Bien, Pedro recibió y hospedó a estos hombres. Y al día siguiente salió en un recorrido junto con 6 hombres más que lo acompañaron y caminó los 50 kilómetros que había de Jope a Cesarea, donde vivía Cornelio. Y de esta forma se estaban reuniendo 2 hombres que Dios había planeado que se encontraran. Por un lado, Cornelio clamando por alguien que le explicara el mensaje de Dios. Y por otro lado, Pedro, a quien se le ordenó que compartiera ese mensaje. A partir de lo que Pedro hubiera podido pensar, él decidió obedecer a Dios y usó la llave para abrirle el evangelio a los gentiles. Muy bien, cuando Cornelio supo que Pedro iría a su casa, dice el texto que simplemente aprovechó la oportunidad que se le estaba dando. Y entonces reunió a todos sus parientes y amigos para que escucharan el mensaje que les iba a compartir Pedro. Es increíble, pero también es muy fácil saber por qué algunos que se dicen cristianos comparten el mensaje de salvación y otros no. Porque unos están completamente convencidos
de que la verdad está plasmada en la Biblia y otros no. Unos creen en el infierno y otros no. Unos creen que Jesús es el único camino al cielo y otros no. Unos simplemente escuchan este estudio bíblico como una forma de saciar su curiosidad religiosa o para acallar su conciencia, ¿verdad? Porque pues toda la semana viven sin Dios y consideran justo dedicar una hora el domingo para oír algo de la Biblia. Pero otros verdaderamente quieren crecer en su conocimiento de Dios. No debemos olvidar que el mandato que está en la Biblia para todos aquellos que ya salimos de las tinieblas, es decir, para los que hemos creído en Cristo, los que nos hacemos llamar cristianos y creyentes, es muy claro. Vamos a leer, por ejemplo, que Dios nos manda anunciar el Evangelio. Y esto precisamente está en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Está hablando ya de los creyentes. Y les hace llamar, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, sí, les estoy hablando a ustedes, ¿verdad? Que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora ya son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y cuál es la misión para todos nosotros? Anunciar las virtudes de Cristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también en Romanos 10, 9 y 10, Dios también nos invita a confesar a Dios con nuestra boca. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, para ser justos, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué versículo tan impresionante, ¿verdad? Aquí habla de todas aquellas personas que te pueden decir que sí, que en su corazón tienen muchas cosas, que en su corazón aman a Dios, que en su corazón bla, bla, bla. Pero dice aquí, pues nadie puede saber lo que hay en tu corazón, pero con la boca, de una manera externa, se confiesa para salvación. Y dice en Hebreos 13:15 que nosotros tenemos que hacer un sacrificio de alabanza. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. En otra ocasión hablábamos del culto racional, ¿verdad? Y aquí precisamente el autor del libro de los Hebreos está diciendo que nuestro sacrificio de alabanza realmente es confesar su nombre a través de nuestra boca. Es decir, Dios nos ordena a los creyentes ser luz y ser luz para todos sin excepción de personas. Sin importar qué papel le ha tocado desempeñar a cierta persona en la sociedad, sin importar cuánto dinero pueda tener, sin importar la casa donde vivan, ni siquiera el grado de escolaridad que tengan.
Dios nos dice, anuncia las virtudes de Cristo, confiesa con tu boca a Cristo, haz sacrificio de alabanza hablando de Cristo con tu boca. ¿A quién? A toda persona que te encuentres en el desarrollo de tu actividad social, laboral, escolar o la que sea. Antes, cuando se podía, y ojalá pronto se pueda volver a hacer, pues hacíamos reuniones en nuestras casas para, a veces cosas vanas y simples, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces las hiciste para que tus seres queridos oyeran el mensaje de salvación? Si los invitaste a tu cumpleaños, los invitaste a lo que fuera, ¿verdad? En la Navidad, en Año Nuevo. Pero ¿cuándo hiciste una reunión exprofeso para compartir el mensaje de salvación? ¿O cuántas veces desviaste una conversación intrascendente para tocar el tema de Dios? ¿No? Para dejar de andar un poquito en la simpleza y en la superficialidad de las cosas y meternos, ¿verdad? Pasar al punto de entrar a hablar de cosas importantes y de hablar de temas serios como la eternidad y el juicio de Dios. Cosas que te sorprenderías cómo a veces la gente está ávida de saber o de compartir, porque la mayoría de la gente vive en una profunda ignorancia acerca de estos temas, o vive en la desinformación en la cual han vivido toda su vida de formación religiosa. O no tienen datos o los tienen equivocados. Cornelio aprovechó la oportunidad para compartir el Evangelio de Cristo y santificó su casa, convirtiéndola ese día en un centro evangelístico, en un centro donde se iba a hablar del mensaje de salvación. Y es que es increíble. Por ejemplo, mira, si tú vas a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, o en cualquier lugar, en cualquier templo que haya estatuas de Pedro, te podrás dar cuenta cómo la gente hasta hace una larga fila para pasar y tocar aunque sea su pie, pensando que de alguna forma van a recibir un favor o serán bendecidos. En algunos casos el pie de Pedro ya hasta brilla, ¿verdad? De lo desgastado que está. Cuando Cornelio vio a Pedro, él también, pues en su ignorancia, ¿verdad? En ser presa de la desinformación, él lo primero que hizo fue se postró ante él. Y dice el texto que lo quiso adorar. Pero en ese momento Pedro lo levantó inmediatamente y le dijo, oye, no, yo soy un hombre como tú. El único digno de adoración es Dios, ni siquiera los ángeles. Cuando Pedro entró en esa casa, hizo una pregunta muy especial. A lo mejor no se imaginaba que iba a haber tanta gente. Y dice la Biblia que cuando entró a la casa, preguntó, bueno, ¿por qué causa me has hecho venir? Y Cornelio contestó, todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es decir, Pedro, estamos aquí porque queremos conocimiento. Queremos que nos enseñes lo que sabes, lo que Dios te ha revelado. Queremos entender, queremos que nos des las razones para creer, porque todos nosotros queremos creer. Y como leemos a partir del versículo 34, lo primero que hizo Pedro fue enseñarles las verdades fundamentales para que ellos pudieran nacer de nuevo y conocer a Cristo. Y les dijo, empezó así, como cuando uno explica el Evangelio a alguien que no lo ha escuchado antes. Les empezó a decir, Jesucristo es el Señor de todos.
Jesucristo fue ungido por Dios, a Él se le dio el poder para sanar, y fue crucificado, ¿verdad? Murió por tus pecados en la cruz para pagarlos. Después de 3 días, Él fue resucitado, se les apareció a los apóstoles, y estos a su vez recibieron el mandamiento de predicar el Evangelio por todo el mundo, y por eso estoy aquí. Y bueno, obviamente aquí se nos está dando un resumen, ¿verdad? Seguramente la plática duró más tiempo, ¿verdad? Pero dice que terminó diciendo, y Jesús nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dijo, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Imagínate, como te digo, seguramente este es un resumen de esa reunión que ha de haber sido preciosa, ¿verdad? Donde el corazón de la casa estaba en Dios y donde el corazón del dueño de la casa era simplemente compartir el mensaje que él había conseguido traer de parte de Pedro. Y dice que la cosa se puso tan bonita, ya en el versículo 43 nos cuenta Lucas, que después de toda esta reunión, dice que todos procedieron a bautizarse. Es decir, el bautismo enseñado por la Biblia nos habla de una forma de confirmar la fe y de identificarnos públicamente con las personas, ¿verdad?, acerca de nuestra fe en Cristo. De tal forma que este pasaje nos da a entender que esa reunión fue un éxito tal que después de que todas las personas creyeron y pusieron su fe en Jesucristo, todos decidieron, me imagino, salir de ahí, buscar un riachuelo, y Pedro empezó a bautizar a todos y cada uno de ellos. Qué increíble es esta vida de Cornelio, de un hombre que fue sacado del paganismo a la verdadera fe. Y qué increíble es ver cómo Dios nos muestra en este pasaje un ejemplo práctico de una persona que puso en práctica las cosas que iba recibiendo como conocimiento. Como les dije al principio, la vida es muy corta. Y es muy corta para vivirla mal o para vivirla siempre en contra de Dios. Yo no sé cómo hay personas que todavía se atreven a vivir sus vidas viviendo en contra de aquel que les dio la vida, que les dio todo lo que tienen y que finalmente, como dice la Biblia, es el dueño de todo. Sin embargo, hay gente que se atreve a vivir la vida viviendo en contra del Creador. Es increíble. Y esta es una reflexión, como les dije, no solamente para darnos cuenta de que la vida tiene un propósito definido por Dios, que es vivir a su servicio, sino también acerca de la brevedad de la vida, porque nuestra vida comparada con la visión eterna que Dios tiene de las cosas, como leímos, la vida es un suspiro. Y es tan breve que en un parpadear estaremos ante la presencia de Dios, precisamente para darle cuentas de lo que hicimos con la vida que Él nos regaló.
Esta mañana yo te invito a que como Cornelio vivas sabiamente, que aproveches todas las oportunidades que la vida te da para confesar tu fe y ayudarle a las personas a salirles de las tinieblas a la luz admirable que es Jesús. Que pongas como propósito tener conversaciones edificantes, que no simplemente estés en la superficialidad de los temas en los cuales podemos hablar siempre, sino que de vez en cuando te atrevas a entrar a estos temas que pueden ser polémicos, pero que son muy necesarios. Y también que busques el conocimiento de Dios, como también lo hizo Cornelio, de enterarse con los que saben acerca de las cosas de Dios. Muy bien, hermanos, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Como siempre, me despido de ustedes diciendo Maranatha.